Rodrigo Coyahuaso, a quien vemos ya en nuestras Gracias, pantallas y también presidente. Perdón escuchamos. que no me pude inmediatamente conectar, porque estaba aquí en un lío en esta computadora. Bueno, dicen que el deporte es salud, ¿no? Y claro, salud con agua. Quería decir, bueno, cuando estamos hablando de esa frase siempre como conocida, de que el deporte es salud, en realidad es eso, en realidad es así, porque ya en términos de salud, pues se quema calorías en vez de almacenarlas como grasa en el cuerpo, ayuda a mantener un peso saludable, reduce el riesgo de sobrepeso u obesidad, mantiene los niveles de azúcar en la sangre más equilibrados, una baja presión arterial y los niveles de colesterol igual, alivia el estrés, mejora el sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso es importante porque creo que siendo importante también hay otros elementos más importantes. En todo caso, quisiera, y más luego voy un poquito a profundizar sobre aquello. Bueno, cuando hablamos sobre el deporte, creo que sí hay que recurrir a la etimología. ¿De dónde viene esa palabra deporte? Y cuando vamos investigando, ¿no es cierto? Deporte es de origen, viene del verbo latino. Y ese verbo latino es deportare, que conocemos como deportar, ¿no? Y como, y esto de deportar, ¿qué es? O sea, lo que conocemos es que a ciudadanos de un país a otro. Entonces, deportar. Entonces, ¿qué tiene que ver entre la expulsión de ciudadanos de un país a otro con lo del deporte? ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver esto de expulsar a alguien de un país a otro con esto de la recreación física? Como que no hay una, una conexión. Sin embargo, si ustedes van adentrándose un poquito más, van viendo que este verbo latino está formado por un prefijo que es de y que indica alejamiento y que indica privación. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, cuando ustedes van sobre esto del prefijo latino que es de, ¿no es cierto? Que dice alejamiento y privación, y del verbo portare, que significa llevar, lo que nos está diciendo es básicamente que es sacarlo o llevarlo lejos. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que conocemos como recreación, educación física, deporte en general? ¿No es cierto? Ahí acudimos y vemos lo de los romanos. Pues. O sea, para los romanos tenían varios significados, ¿no? Lo de deportar, ¿no? Y es así que ellos lo que decían era que, además de esa palabra del destierro, que es lo que comúnmente se conocía, ¿no es cierto? Cubría también, digamos, otros significados, como es el alejamiento, sobre todo de la ciudad, en este caso de Roma. Entonces, ahí, ¿no es cierto? De ahí va saliendo estas palabras de salir al campo, de respirar aire fresco, de distraer la mente, de hacer ejercicios, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, de divertirse o de descansar. Entonces, por ahí vamos teniendo, digamos, un elemento más general del que tenemos nosotros actualmente. Y lo otro, si vamos al inglés, ¿no es cierto? La palabra deporte proviene del término dispor, que quiere decir juego. Entonces, acudiendo a esto, digamos, a la etimología, nosotros vamos viendo que tiene un concepto, un criterio mucho más amplio del que hasta ahora podíamos haber tenido. E incluso, así como alguien planteaba que hay dos modelos para incentivar e impulsar el deporte. Un modelo estatista, al cual creo que una alta autoridad de la Asamblea decía que estaba en contra, y el otro, el liberal, ¿no? Ni lo uno ni lo otro es lo malo o lo bueno. O sea, Cuba, por ejemplo, que es, digamos, es un modelo netamente estatista, ha logrado dar frutos, ha logrado tener deportistas de alto rendimiento en toda índole, que incluso si en un país pequeño lograban, ¿cierto?, dejar en el camino a muchos deportistas de Estados Unidos que tiene un modelo netamente liberal.
En todo caso, más que decir estoy por uno por otro, creo que es importante que lo uno no es malo ni lo otro es malo, que habrá que saber combinar exactamente para poder viabilizar las cosas. En este sentido también, muchos dicen que el deporte se originó en Inglaterra, ¿no? Hay otros, ¿no es cierto?, estudios que dicen que el deporte se inició con los inicios de la humanidad, con los orígenes de la humanidad. Y es así, ¿no es cierto?, y por lo tanto también son expresiones culturales que se han ido desarrollando el deporte con las expresiones culturales. Entonces, por ejemplo, al inicio lo que hace, ¿no?, es salir de casa a cazar, a defenderse de los animales depredadores, etcétera. Y cada vez que iban haciendo esta práctica de defenderse y de ir a cazar, obviamente iban desarrollando destrezas. Y que luego, pues, obviamente, para ir mejorando esas destrezas, pues, hacían los entrenamientos, realizaban las prácticas, y obviamente a partir de aquello se va desarrollando el deporte como tal, como conocemos ahora. Esto, digamos, desde el punto de vista desde la etimología y desde el punto de vista histórico. Ya yendo con respecto ya al proyecto de ley. En la finalidad y objeto. Para decir esto quisiera recurrir al modelo deportivo español. El modelo deportivo español tiene una compleja estructura organizativa, pero no tiene un planteamiento estratégico que articule a todas las instituciones, organismos y entidades del mundo del deporte. Esto nos dicen los que hacen el análisis sobre el modelo deportivo español. Entonces, en este marco de lo que se tiene por España, creo que sí es importante que nosotros podamos, dentro del ámbito, dentro de la finalidad y el objeto, podamos tener un planteamiento estratégico, una visión nacional en torno al deporte. ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo? Y por lo tanto, para llegar a aquello que estamos queriendo, ¿qué es lo que debemos hacer? Y esto se debe expresar en la finalidad y objeto de la ley. Que me parece que, sí, se plantea, se regula, fomenta y garantiza la práctica de la actividad física, el deporte, la educación física y la recreación. Creo que eso todos estamos de acuerdo, lo dice la Constitución. Establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la calidad de vida, la condición física y la salud de toda la población, contribuyendo así a la consecución del buen vivir. Totalmente de acuerdo. Pero sí creo que deberíamos nosotros ir planteando algo que pueda tener una visión nacional y una visión estratégica sobre el asunto del deporte. Me preocupa, ustedes están trabajando con mayor profundidad la comisión, a la cual pues obviamente a William Garzón le felicito, igual que a todos los miembros de la comisión. Es en el artículo 3, en la que se plantea que la práctica de la actividad física, el deporte, la educación física y la recreación será libre y voluntaria. Muy bien hasta ahí. Constituyen derecho de las personas y su ejercicio estará garantizado por todas las instituciones del Estado, a través de las organizaciones deportivas del país. Ahí tengo una preocupación, porque se dice a través de las organizaciones deportivas del país. Y arriba se dice la práctica de la actividad física, deporte, tal, será libre y voluntaria y constituyendo un derecho. Cuando se habla para garantizar aquello a través de las organizaciones deportivas del país, aquí, ¿dónde se quedan los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Dónde quedan, por ejemplo, los comités de fiestas, profiestas, que a veces hacen hacen eventos deportivos por las fiestas del cantón, por las fiestas de una provincia? ¿Dónde quedan las comunas, los barrios? Es decir, con esto se estaría limitando aquello. Entonces me parece que sí se debería eliminar esto a través de las organizaciones deportivas del país. Porque lo que estamos concibiendo el deporte es mucho más amplio que solamente el fútbol, no solamente el básquet.
Cuando hablamos en el artículo 4 sobre los principios, correcto, de acuerdo con todos los principios, pero me parece que es importante plantear, ¿no es cierto?, un principio que es integral, el principio de integral. ¿Por qué? Porque no solo se desarrolla el asunto físico, ¿no?, sino también a través de aquello lo intelectual. Y creo que ese es uno de los elementos fundamentales que justamente nos hace diferente a épocas anteriores, a que al deportista se le veía en que podía patear la pelota y punto. Ahora tenemos ejemplos de deportistas que son empresarios. Y creo que eso también es lo que hay que fomentar. Es decir, una cuestión del desarrollo tanto físico como intelectual. Es decir, brindar las condiciones para que se profesionalice, sea en las universidades, etcétera, ¿no? Como se lo ha hecho hasta ahora, como últimamente se lo está haciendo, pero me parece que el principio de integral debería contemplar en el artículo 4. De igual forma, un principio que falta aquí es el de la complementariedad. Es decir, no es solamente la salud física, esto contempla, ¿no es cierto?, y conlleva con la alimentación, que es la alimentación sana, ¿no es cierto?, y también suficiente, y obviamente con lo emocional y con la espiritualidad que planteaba, en este caso, Tito Puanchi. Entonces, me parece que esto de la complementariedad, estos dos principios deberíamos también contemplar en el artículo 4 de los principios. En lo que respecta al título 5 del deporte ancestral, creo que ahí sí debemos tomar en cuenta esto de los juegos autóctonos, populares, tradicionales. Creo que debemos en este título ampliar el deporte ancestral al autóctono, a lo popular y a lo tradicional, justamente para dar esta amplitud mayor de lo que es el deporte como tal. Y de esta manera sí es importante tratar de que esto solamente como una cuestión folclórica o como una cuestión paisajística, etcétera, sino que en realidad, ¿no es cierto?, se fomente, se impulse lo que es el deporte ancestral, los juegos autóctonos, populares, tradicionales. También quisiera expresar que en torno al sistema deportivo nacional, el enunciado está correcto, el enunciado está bien, ¿no? Se habla del sistema deportivo nacional, pero queda solamente en el enunciado, ¿no? Asambleísta Coyahuaso, le pido por favor vaya concluyendo con su intervención. Privado, ¿no? Políticas, programas de acción y recursos, etcétera. Pero no se dice quiénes conforman el sistema deportivo nacional, porque justamente el sistema como tal está conformado por instituciones. Y si no logramos determinar en la ley cuáles son esas instituciones que forman el sistema deportivo nacional, simplemente va a quedar a libre arbitrio. Muchas gracias, o dejar para reglamentos. Coyahuaso. Y ustedes conocen que los reglamentos básicamente terminan siendo distorsionados. Para terminar, presidente, ¿quiénes deberíamos tener un artículo en el que se especifique quiénes integran el sistema nacional, el sistema deportivo? Por un lado, ¿no es cierto?, las instituciones públicas, dejando claro de qué es la Autoridad Nacional del Deporte. Y si a esto también es importante el Ministerio de Salud Pública, así como los GATS y otras instituciones. De lo privado, obviamente, todo lo que han dicho. Gracias, asambleísta Coyahuaso. Muchas gracias, asambleísta. Lo último, presidente. Y también debería en este sistema constar, ¿no es cierto?, las instituciones comunitarias, para que pueda darse un trabajo más, en este caso, integral. Gracias, presidente. A usted, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta.